En esta noche, saludos para cada uno de mis queridos y estimados hermanos. En esta noche expreso un saludo muy agradable y favorable en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Fernando Mina, con nuestro programa Una Voz que Nunca se Apaga, transmitiendo para cada uno de mis hermanos y los hermanos seguidores de mi página, y para todos los que formamos parte de la iglesia del nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. En esta hora quiero hacer una oración para poder llegar hasta allá, mis hermanos, en todo el mundo, a través de este medio de las redes sociales, donde voy a compartir y siempre estoy compartiendo mensajes de esperanzas, mensajes de seguridad y con mucha convicción, porque no lo hacemos tal vez para de pronto competir, sino porque es un deber que Dios nos ha encomendado a nosotros de predicar el evangelio a toda criatura y con responsabilidad. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para amonestar, para instruir. Y en esta hora como que vamos a hacer una recordatoria para muchas personas que venimos caminando de años atrás, y voy a hacer una oración antes de nada. Señor Jesús, Padre maravilloso, en tu presencia, en esta hora, Padre, me dirijo a tu presencia para pedirte la dirección, Padre, de esta palabra que la voy a compartir con cada uno de mis queridos y estimados hermanos que en este momento nos podrán estar escuchando, viéndonos a través de esta maravillosa transmisión por este medio, Señor, en el nombre de Jesucristo, que hay poder y autoridad. Háblanos, enséñanos, corrígenos, amonéstanos, intrúyenos conforme a tu santa y eterna voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en este momento quiero también expresar palabras de saludos a todos mis hermanos, al hermano Héctor, que está allá por la ciudad de Manta, los hermanos de Estero de Noche también que están allá, los hermanos de Olmedo, muchas bendiciones para ellos. A nuestra hermana que está allá en Estados Unidos también, que está en recuperación de la operación. A nuestra hermana en Cuenca, a todos los hermanos de Cuenca también, muchos saludos para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Allá también a los hermanos que están allá en Santa Ana, bendiciones para todos ellos en Chone, Puerto Viejo, Manta, en Pedernales, Jama, allá en Cheve, a nuestra hermana Mireya. Saludos para ella en unión de toda su familia, a los hermanos de allá de Golondrina, en La T, bendiciones en Roncatigrillo, también saludos para los hermanos allá, también en el lugar de La Cesta, muchas bendiciones allá también en la Boca de Canandé, en el Viudo, Malimpia, Esmeralda, Biche, saludos para ellos. En todos los lugares donde se invoca el nombre de Jesucristo, también Hoja Blanca, Roncatigrillo, saludos para todos mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, también en Colombia, saludos para ellos, allá en el oriente, Quito, en Ibarra, muchos saludos, somos muchos que formamos parte de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, y también en el cantón Quinindé, provincia de Esmeralda, saludos para ellos en Cuatromanga, donde la iglesia estamos por todos lados, un pueblo en San Borondón, en Pozorja,
a la familia Chonillo, allá también en Esmeralda, San Lorenzo, Limones, Muisne, en todos ellos donde están los hermanos sintonizando en este momento este programa. Que Dios los bendiga grandemente. Soy el pastor Fernando Mina. En este momento me dirijo hacia ustedes para compartir esta palabra para cada uno de mis queridos hermanos que formamos parte de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirle en esta noche que Dios viene por una iglesia y recordarle que en Efesios capítulo 2:20 habla la escritura cuando el apóstol dice: edificados el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles bautizaron ellos en el nombre del Señor Jesucristo con señal de hablar en otras lenguas, que es la señal inicial de la manifestación o del bautismo del Espíritu Santo, y en ese fundamento nosotros estamos. Hoy en este tiempo se ha adquirido ya muchos conocimientos y la gente habla de que la iglesia de allá y que la de acá y que la de esto y que el otro y más allá, y que pensamos que solamente hay una sola iglesia que se va al cielo. Todos los llamados de mi nombre, dígase Pentecostal Unida de Colombia, dígase Pentecostal Internacional, dígase la Misión Apostólica, dígase usted la iglesia de los discípulos del nombre de Jesucristo, porque va cambiando, nada más es la razón social. Y nosotros pensamos que solamente es una iglesia, es la que se va al cielo, que es la privilegiada. No es así, es una equivocación. Dios viene por la iglesia de su nombre y en el cielo no habrá razón social. Todos los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, no importa la identidad de razón social, dígase Pentecostal, Apostólica, dígase Pentecostal Internacional, dígase Sendas Apostólicas, dígase, bueno, las que sean del nombre de Jesucristo y que permanezcan y sostengan la doctrina del nombre de Jesucristo, esa es la iglesia del Señor, que un día la va a levantar. Entonces, saquémoslos de la idea, ese paradigma, que decimos solamente esta iglesia es la que se va a salvar, y cuando ven a los hermanos por ahí dicen: no, esos no son de nosotros, son unos divididos, estos son del diablo, no tienen a Dios. No digamos eso. Todas las almas son mías. Y recuerde que Dios les abrió el entendimiento y les dio ordenanza que vayan y prediquen. En Lucas 24:45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y que se predicase en su nombre, escuche bien, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando Jerusalén. Entonces, bajo ese fundamento y esa doctrina debemos seguirlo. Porque es posible que usted tenga el nombre de Jesucristo bien puesto, pero no está cumpliendo la palabra de Dios. Se está descarriando, no está obedeciendo, está mintiendo, está fornicando, no está diezmando, no está asistiendo a la iglesia, hablando mal de su pastor, hablando mal. Entonces igual no te va a servir de nada el nombre. Entonces lo importante es ser del nombre y guardar los mandamientos de Dios. Y hablamos de una división, que estos son los divididos y que estos no se van al cielo. Saquemos eso de la mente, porque si anteriormente hubo un problema de división, los creyentes actuales no tienen nada que ver con eso. Fueron los que iniciaron anteriormente su problema. Ellos ya no están. Pero esas almas que forman parte de esa, tanto apostólica como pentecostal, son almas que le pertenecen
a Dios y Dios un día las va a levantar, a perfeccionarlas, no importa de dónde estemos. Entonces esos paradigmas hay que sacarlos porque vivimos en este tiempo discutiendo, discriminando y hablando, juzgando al uno, juzgando al otro. Lo que yo te diría en esta noche es mantengámonos firmes sin fluctuar en la doctrina fundamentada por los apóstoles que fueron los pioneros y los padres inicial después de Cristo de la iglesia, que establecieron el nombre de Jesucristo aún con sus propias vidas. Y no lo vamos a cambiar. Eso te lo digo. Porque si encuentras ahí a un apostólico, dice ese no es de Dios. Y si lo encuentras acá a uno pentecostal, tampoco es de Dios. Y si encontramos allá uno de la misión apostólica del nombre de Jesucristo, no, eso no son de nosotros. Eso no hay que saludar. Es una equivocación. Y eso saquémonos del cielo, o sea, de nuestra vida, porque al cielo así no vamos a ir. No podemos ir. Tenemos que amarnos todos los que amamos el nombre de Jesucristo. Y sin resentimiento. Yo, para mí no hay ningún problema. Soy predicador de la palabra de Dios y el fundamento es el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y eso yo no lo voy a cambiar de mi vida, y nunca, yo creo que he de morir con este fundamento. Pero lo que sí me he sacado de la mentalidad es esos paradigmas que acá no son, que acá eso ya es un extremismo y hacer asesión de personas. Eso te lo digo a ti. Entonces los que hicieron la división, porque alguien me pregunta, ¿y no son de los divididos eso? Los que hicieron la división fueron los cabecillas. Es como que si tu papá mató un día, no va a decir que tú también seguirás siendo asesino. Entonces yo creo que no es un mal precepto que tenemos metidos en la mente. Dijeron en una ocasión, porque los padres comieron uva, los hijos salieron con dentera. Y el Señor dijo, no es así, porque todas las almas son mías. La del Padre, la del Hijo, pero el alma que pecare, esa es la que morirá. Si ellos hicieron un día una división con un pensamiento raro y equivocado, ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero esta iglesia que hoy ha marchado durante tantos años, los que se están entregando actual, están avanzando, ellos no tienen culpa de eso. Ellos están en la doctrina, están en la palabra y están siguiendo los mandamientos, reciben el Espíritu Santo también, bautizados en el nombre de Jesucristo. Por tanto, esos son almas que le pertenecen al Señor, hijos de Dios, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, escúchame, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso no lo puede descartar nadie. Es una aclaración que yo le hago para los que tienen un concepto que los de allá no son, porque son divididos, que acá son de acá. No miren la razón social. Porque si mi papá se llama José, no todos vamos a llamarnos José. Mi papá, él tiene su apellido por ejemplo, yo soy apellido Mina, pero mis hijos, ellos tienen, no todos se llaman Fernando. Porque para diferenciar la razón social, diferentes nombres tuvieron mis hijos, aun cuando con mi mismo apellido, que certifica que soy el padre de ellos. Y eso es lo que Dios hace. Muchas organizaciones del nombre con diferentes nombres de razón social para identificarnos ante las autoridades terrenales, pero el sello del nombre es el que nos identifica como hijos de Dios. Esta aclaración te la hago en el nombre de Jesucristo para quitar los conceptos y andar ahí minimizando y criticando, diciendo que el de acá son más santos, que estos se van al cielo, porque creemos que una sola iglesia es la que se va. No, Señor. Aprendamos a interpretar las Escrituras. A todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los formé y los hice. Y el que ande en el camino de la perfección, este es el que me servirá. El que persevere hasta el fin, en el nombre, este será salvo, dice la palabra del Señor Jesucristo. Les aclaro a ustedes, hermanos, los que me escuchan, vengo leyendo la Biblia años atrás y formando parte de la iglesia y escuchando estas dificultades. Yo nunca he minimizado a nadie. Cuando un creyente venía de la Pentecostal a la iglesia donde yo servía, lo recibía también como mi hermano. Y cuando también él se iba, también lo despedía como mi hermano. Y si lo encuentro por la calle,
Dios le bendiga, hermanos, y Dios le bendiga porque somos hermanos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ese consejo. Ahora ya, si viene un trinitario, ahí sí no. A ese sí yo no le digo, oye hermano, ¿cómo estás? No, yo le digo buenas tardes porque ellos están hablando en contra de mi Padre. Nos llaman a nosotros Jesús solo, que somos locos, que tenemos el diablo. A ellos sí no. Tendrían ellos que ser adoptados en el nombre de Jesucristo para que formen parte de nuestra familia del nombre. Pero todos los que formamos parte del nombre somos la iglesia del Señor. Entonces eso les aclaro en el nombre de Jesucristo. En esta hora yo voy a hablar, hermanos queridos, sobre la importancia del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Para cada uno de nosotros que tal vez no lo entendemos, porque hoy los pastores ya poco dan instrucción para el bautismo, diciendo ellos que en el tiempo de Jesús a nadie lo prepararon y que solamente venían y lo bautizaban. Hoy ya esos tiempos ya son diferentes. Hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, donde tenemos que enseñarle a la gente doctrina. Porque el Señor dijo, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y por eso los pastores nos damos la tarea de enseñarle al creyente. Yo voy a estar tratando unos puntos importantes ahora sobre el bautismo. Si usted alguna pregunta tiene, me la puede preguntar en una forma sana, porque aquí no nos ponemos para contender, ni criticar, ni estar susurrando, sino para aprender. Y yo compartir los conocimientos que Dios me ha dado desde mis ancestros, mis pastores antiguos que nos fundamentaron sobre una base sólida. Voy a hablar sobre el bautismo, enseñanza del bautismo para formar a todos los que aspiren tener un encuentro con Dios luego de terminar su vida aquí en este mundo. Es el tema que voy a... Enseñanza del bautismo para formar a todos los que aspiren tener un encuentro con Dios luego de terminar su vida aquí en este mundo. Vamos a tener un encuentro y póngale mucho cuidado. De pronto coja usted papel y lápiz. Si alguna pregunta usted tiene, me puede preguntar a mi número de WhatsApp 099-77236. Yo le puedo estar respondiendo. Entonces, el hombre, ¿cómo puede ser justificado para con Dios? ¿Cómo el hombre va a ser justificado para con Dios? Nacimos primeramente con un pecado original que lo llaman los religiosos católicos. ¿Por qué? Porque es el pecado donde todos nacemos a fruto del pecado. Para nosotros poder nacer a este mundo, papá y mamá tuvieron que tener una relación. Y todo lo que se hace a escondida, eso es pecado. Se cierra la puerta, escondidito, que nadie lo ve. Y cuando la vemos, ahí a la esposa, bien embarazada y el niño está ahí. Es fruto de un pecado. Por bonito que sea, todos traemos ese pecado en nosotros. Ese niño por cariñosito que huela a talco, que huela el fruto del pecado de una oscura noche. Entonces, esa simiente no la puede quitar nadie en esta tierra. Y eso es que pasa, como somos fruto del pecado, o la semilla del pecado, cuando nosotros vamos creciendo lo que hacemos ya es producir el pecado. Y dice la palabra de Dios, Job capítulo 25, 4 al 6, dice, ¿cómo puede ser justificado el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta, ¿cómo? No puede, por sí solo no va a poder. Entonces ahí es donde aparece para nosotros la importancia del bautismo en la vida del hombre, y eso no es obligatorio. Lo que yo al predicarle la palabra de Dios al hombre pecador o al mundo entero, le estoy manifestando la enfermedad del pecado que hay en la vida del hombre. Por eso los pastores y predicadores no debemos ser parlanchinos como el oro que hablan por todos lados.
hay que enseñarle al hombre el pecado, porque hay predicadores que dicen, oh, es que los pecadores, y no saben ni qué es pecado. Explíquele qué es el pecado. Es una transgresión hacia Dios, un desorden social y emocional y natural de la persona hacia Dios. Y dice el 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, ni la misma luna ni las estrellas. Cuando menos el hombre, que es un gusano, dice Job, y el Hijo del Hombre también gusano. El hombre es un gusano. Y eso era lo que somos nosotros. Ahora que ya estamos en Cristo, que lo aceptamos a Dios, nosotros pasamos hijos de Dios. Pero mientras tanto el hombre que no ha conocido a Dios es nada más que un gusano delante de Dios. Y eso hay que explicárselo, los pastores, explicarle a la persona a la hora de venir al bautismo, sentarlo y explicárselo cuál es la condición que el hombre está viviendo. Entonces, el 6 dice, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano, porque si usted es gusano, lo que va a producir también es gusanito. Es pecado tras pecado, porque lo que ha nacido de carne, carne será. Entonces, para eso es el bautismo. El hombre debe bautizarse en el nombre de Jesús, porque hay un juicio para todo ser humano. Por eso tenemos que bautizarnos, porque hay un juicio para todo ser humano que nace del vientre de una mujer o que es creado por Dios desde el huerto. Por cuanto Adán pecó, todos nos constituimos pecadores y enemigos de Dios por causa del pecado. Ahora, Hebreos capítulo 9, 27 y 28 nos dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso yo no sé, hermano, que estás ahí, o amigo que me estás escuchando, desde que naciste hasta los 50 años que tienes, cuántos pecados has cometido. Y no es que eres malo, porque si usted siembra una mata de ají, ají va a producir. Y si siembra limón, limón va a producir. Y eso es lo que usted tiene en su corazón, eso es lo que va a producir. El hombre nacido mujer no puede ser limpio. Ni las estrellas, ni la luna es limpia ante Dios. El hombre es nada más que un gusano. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser limpio? No puede el hombre justificarse, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi tío, ni nada. Si, cuando te laves con jabón y con lejía, el pecado siempre va a estar en tu corazón. Y para eso es el bautismo. El bautismo es lo más importante en la vida de todo cristiano. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación a el pecado para salvar a los que le esperan. Al bautizarme yo en el nombre de Jesucristo, es como que tengo mi maletita y lo estoy esperando. Y he pasado a ser hijo de Dios a la hora que yo decido bautizarme en el nombre de Jesús. Si tú te bautizaste en el nombre de Jesucristo, y esto te lo estoy recordando, porque hay poco casi se habla de esto. Entonces, son las bases fundamentales de nuestra salvación. Prepárate. Recuerda de dónde te caíste o te deslizaste, dejaste estos principios, o tal vez no te lo enseñaron abiertamente. Porque algunos han sido bautizados por pastores aspirantes al ministerio, por un obrero, instruido por diáconos. Hay iglesias donde van los líderes, preparan a la gente y el pastor lo bautiza, cero conocimiento. Por eso usted ve en la iglesia tanta gente apartadas. Yo en mi tiempo que bauticé a la gente, nunca se me apartó, mientras yo fui pastor ahí, nunca se me apartó un creyente. Porque lo doctrinaba bien doctrinado.
Porque venir a Cristo es para permanecer hasta que Cristo venga. El bautismo es importante. ¿Y por qué? El bautismo es importante y la pregunta es ¿por qué? Pregúntate. Y te lo voy a decir por una razón. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el hombre que no se bautice en el nombre de Jesucristo está sentenciado a una muerte, a doble muerte. Muerte física y muerte espiritual, por cuanto no ha creído en el nombre del Señor Jesús. El bautismo te da garantía de una vida eterna en el nombre de Jesucristo. Y vamos a seguir viendo la razón por qué debemos bautizarlo. También nos debemos bautizar porque es un mandato de Dios. Yo no le debería a la gente rogarle que se bautice y nunca lo he hecho. Nada más decirle que Dios le manda decir que tiene que bautizarse en el nombre de Jesús porque es un mandamiento de parte de Dios. Marcos capítulo 16, 16. Si usted cree en Dios y yo he creído en Dios, solo hay que obedecerle a la palabra. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque es un mandamiento de Dios. Debo bautizarme porque es un mandamiento de parte de Dios para ser salvo. Y si yo le pregunto a la multitud de gente que le he preguntado, ¿cuántos quieren irse al cielo? Todos me han respondido, yo quiero irme. Pero le he dicho, ¿están dispuestos a hacer lo que Dios manda para irse al cielo? Hasta ahí llegan. Porque el mandamiento es, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, este será condenado. El bautismo es el primer paso a la obediencia. Por eso el bautismo debe ser abierto, espontáneo y voluntario. Nadie te puede estar empujando al bautismo. Usted mismo, solito, debe decidir. Nadie debe usted andarlo empujando que bautiza. No, no, no. Esto es el que creyere voluntariamente. ¿Por qué razón? Hebreos dice 5:9. Dios fue el primer en darnos ejemplo a la hora del bautismo. Se bautizó en el Jordán, fue bautizado por Juan. Y él no tenía pecado, pero se bautizó para dejarnos ejemplo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la salvación no es para cualquiera, sino para aquellos que obedecemos estos mandamientos del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hay que aceptarlo con compromiso, porque es un llamado y un mandamiento de parte de Dios. El hombre sin arrepentimiento no puede ser salvo. Es un proceso que nosotros tenemos que pasar. Hay gente que le dice, ¿quién quiere bautizarse? Dice yo. Y van y lo bautizan. Hay que pasar un proceso de arrepentimiento. Yo para bautizar a una persona, primeramente se entrega al Señor. Y tiene su proceso caminando en los caminos del Señor. Será 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y yo no lo obligo. Él está en un proceso. Y después, voluntariamente, yo digo, ¿quién quiere bautizarse? Y le explico lo que es el bautismo. Y dicen, yo me quiero bautizar. Voluntariamente. Y luego comienzo una enseñanza con él de 3, 4 o 5 meses. Bien profunda. Y cuando he terminado la enseñanza, le pregunto si es que él está dispuesto a cumplir los mandamientos que le he enseñado en la palabra de Dios. Y algunos han dicho que sí, otros dicen todavía no me siento capaz. Y se han quedado ahí. Y yo la gente que he bautizado han estado ya bien convencidos. Gentes que han ido al bautismo hasta lleno ya del Espíritu Santo, con convicción de ser cristiano, pero ellos nunca se apartaron de los caminos del Señor hasta el día de hoy. Porque se los instruyó bien. Entonces, eso dice la palabra, el hombre sin arrepentimiento no puede ser salvo. ¿Qué es el arrepentimiento?
Hay personas que se bautizan y no hay un cambio en ellos. Por eso hay que esperar un proceso. Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El proceso es que cuando el hombre entra en un arrepentimiento, él deja, ante el bautismo, deja el proceso del arrepentimiento, deja la borrachera, deja la mentira, deja el adulterio, deja la fornicación, deja los juegos de pelota, deja las villas. Si es mujer, deja el pantalón, voluntariamente sin que nadie se lo obligue. Se saca los aretes, se saca la pintura, ya no se corta el pelo, ya no se pone maquillaje, ni se pinta tampoco el pelo. Solita ha pasado un proceso de un lapso de tiempo que ella ha podido entender. Pero hoy en este tiempo, usted ve en la iglesia personas sin arrepentimiento. Hoy vemos, por ejemplo, en la iglesia mezclado el mundo, porque ha faltado esta enseñanza abiertamente, que la he sacado de lo profundo de mi vida con la experiencia de los años, para poder formar una iglesia sólida. Hoy vemos en la iglesia hermanos pintándose las canitas, otros hermanitos haciéndose rayitos en el cabello. Hoy vemos, por ejemplo, hermanos en la iglesia con tatuaje, con cadenas, hermanas empantalonadas, enchoradas, y todo eso. ¿Qué dice Deuteronomio 22:5? No vestirá la mujer traje de hombre, el hombre tampoco traje de mujer, y sucesivamente. Pero es una falta de doctrina o de enseñanza. Hermanas cortándose el cabello, mientras que la palabra de Dios dice otra cosa. Si estamos en la doctrina de los apóstoles, hay que respetar, porque eso fue establecido por los apóstoles que fundamentaron a la iglesia. Estamos perdiendo, nos hemos ido yendo por otros lados, hemos ido obviando esto, porque la doctrina la hemos ido falseando por falta de esta enseñanza, y los pastores ya no la ejecutan. Hoy vemos pastores jugando pelotas con los creyentes. Vemos a las hermanas haciendo equipo de partido de indoor, varones con hombres. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Mientras que Pablo dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo dice todo es lícito, pero no todo conviene. Eso dice la palabra del Señor. Pero hoy no, se ha perdido eso. Que yo como pastor jugando pelota con los creyentes, Dios mío, que Dios me libre, nunca lo he hecho. En todo el tiempo ministerial que he tenido, yo jugando pelota con los creyentes, ni tampoco jugando vóley entre pastores. Porque nosotros ya salimos del mundo. Y eso es una falta de doctrina y enseñanza. Habrán otras maneras de divertirnos con la iglesia. De pronto yendo a una playa, a pegarnos un baño, haciendo una mesa redonda, haciendo una fogata, dando versículos, cantando alabanzas, haciendo muchas cosas. Porque somos la iglesia del Señor. Y esos principios se han perdido por falta de enseñanza y falta de arrepentimiento. El arrepentimiento produce dentro de mi corazón, y el arrepentimiento hace que mi vida sea íntegra. A mí nadie, cuando usted está arrepentido, nadie tendrá que decir, oye, deja esto, deja el otro, porque arrepentimiento es volvernos de todas las cosas que antes hacíamos y poner la mirada puesta en Jesucristo, que es el blanco de nuestra salvación. Pero esto no. Cuando una iglesia no tiene arrepentimiento, usted puede ver todo lo que se ve. Discordia entre los hermanos, malos pensamientos, críticas y calumnias, porque no hay un genuino arrepentimiento. Por eso dice la palabra del Señor, figurativamente arrepentimiento. Romanos 6, 11 al 14. Dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un muerto no puede estar bailando. Un muerto ya no pelea. Un muerto ya no insulta.
Un muerto ya no hace mueca. Un muerto ya no está modelando. Un muerto no se está pintando el pelito, ni tampoco haciéndose rayitos. Un muerto no se pone falditas apretadas, zapatitos de taco. Está muerto. Dios necesita una iglesia muerta para el mundo y viva para Dios, que escuche solamente la voz de Dios y no la voz del mundo. Y eso, la muerte de la carne y el pecado, lo produce el arrepentimiento. Y en Romanos capítulo 8, 1 dice el apóstol: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de vida del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso te produce cuando hay un arrepentimiento. Y se siente enojo en tu vida. Esta doctrina del arrepentimiento es profunda, pues. Si tú te estás enojando es porque no hay arrepentimiento. Si tú te rebeldizas contra tu padre, contra tu esposo, contra tu esposa, esa mujer no está arrepentida. Porque Dios dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lea Mateo capítulo 5, el sermón del monte, desde el 1. Sentándose Jesús con sus discípulos enseñaba: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que hacen justicia. Y ahí está la lista de las personas arrepentidas, y ahí usted va a encontrar el modelo de la iglesia que Dios necesita y necesitaba en proyección. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine. Yo le decía a unos hermanos, porque a veces nosotros juzgamos a los demás. Hermano, el arrepentimiento es algo globalizado en mi vida, desde mi cabeza hasta los pies. ¿Verdad que luchamos todos los días? No somos perfectos. Pero el arrepentimiento es el espejo que está al frente de mí. Que cada vez que yo me levanto, me arrodillo y me pongo al espejo de Dios. Si te estás enojando, yo te pregunto, ¿te enojas tú? ¿Has mentido? Y le preguntaba una vez a los hermanos, ¿han mentido desde que ustedes se bautizaron hasta el día de hoy? Y levantaron la mano casi toda la iglesia. Pero la Biblia dice que los mentirosos no van al cielo. El arrepentimiento es una barrera que no nos permite a nosotros saltarnos del molde de Dios. Por eso esta doctrina bautismal es de mucha importancia. El arrepentimiento. El 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros a vosotros mismos y a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así tenemos que presentarnos a Dios como vivo para Dios, y no como muerto, sino muerto para el mundo y vivo para Dios. Y dice la palabra en el verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces hemos visto aquí la palabra arrepentimiento. ¿Qué te produce? Es un alejamiento, una tristeza, dolor, pesar, enmienda, corrección. Da la vuelta del camino equivocado y seguirlo a Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque ¿qué pasaría si alguien te robó en tu casa? Se te robó, por ejemplo, tu televisor o tu teléfono. Y viene y te dice: perdóneme, yo me le robé el teléfono. Yo te garantizo que tú no lo perdonarías. Pero si él viene arrepentido y le dice: tome, le devuelvo aquí su teléfono, yo me lo robé, discúlpeme, estoy muy arrepentido, yo te garantizo que tú le das un abrazo y lo perdonas y le dices: nunca más lo vuelva a hacer. El arrepentimiento es una enmienda
que yo voy a enmendar todo eso y tratar de mejorar mi vida para ya no causar más tristeza ni dolor al ofendido. En este caso es a Dios. Ahí es cuando Dios trata con nosotros, cuando hay un arrepentimiento. Por eso, sin arrepentimiento no hay salvación. Para bautizar a una persona debe estar arrepentida. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso dice la palabra, lo dijo Juan. Ahora, ¿qué significa morir a la vieja naturaleza? Romanos 6:18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Morir a la vieja naturaleza, al odio, al resentimiento que está en nosotros. Morir al mundo. Ya usted antes era tan adicto a las novelas, a la pelota, a la pintura, al baile, a todas esas cosas. Hoy yo ya no siento nada de eso. Sentía yo ira dentro de mí. Y recuerdo que una vez mi pastor hizo un ayuno. Y él dijo, pídale a Dios lo que ustedes más les estorba. Y recuerdo que hicimos unos papelitos y los pusimos en un ofrendario. Y ayunamos todo el día. Y cuando ya terminó el ayuno, el pastor tomó todos esos papeles y los hizo pasar al altar a todos en ruedo y los quemó ahí. Ahí quemé yo mi ira. Ahí quemé mis malos pensamientos y yo hoy ya no siento ira. La ira se torna en alegría y la alegría en tristeza o ganas de llorar. Y no siento, entendí que Dios sí escucha nuestras peticiones cuando le pedimos conforme a sus propósitos. Entonces, morir al mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos de mi gloria, de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Crucificado. A veces la música está sonando y usted está ahí como alegrándose mundanamente, pero hemos muerto a ese mundo. Sea vigilante a las ofertas del mundo porque estamos ya arrepentidos y estamos siendo ya a punto de ser sepultados para no volver más a hacer las cosas que el mundo él las hacía. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Escuche, hermano, para usted que es bautizado, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy está el mundo de fiesta, la llamada Navidad. Y está la gente alborotada por las calles comprando los regalos y haciendo esto, y la comida y la cena, y por acá y el fin de año, y nos vamos a la playa. Y hoy hasta cierran las iglesias una semana para darle libertad a ese mundo. Antes no era así. El día justamente de fin de año estamos en una vigilia. Y a las 12 de la noche todos estábamos tomaditos de la mano, cantando un año que viene y otro que se va, tomado de la mano y haciendo la primera oración de ese año junto con la iglesia, renovándolos en el Espíritu Santo y celebrando una santa cena justamente en ese día de renovación. Pero hoy ya no se hace eso. Ya no se hace eso. Entonces, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, vestidos, perfumes, peinados, iras, enojo, los deseos de los ojos, lo que ve, bonito vestido, bonito, esto acá, qué rico, qué hermoso. La vanagloria de la vida, mi vida es mía, yo sé lo que hago, sé cómo me gobierno, eso se llama vanagloria. No proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
ese permanece para siempre. Hay que morir al mundo para que el mundo no nos entretenga. Y Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Los que hemos muerto al pecado. Usted a un muerto no lo ve jugando fútbol, no lo ve jugando indoor. A un muerto no lo ve jugando villa. Yo he visto pastores jugando villa. Yo los he visto. Hermano Mina, venga. No, yo no. Hemos muerto. Ya no vemos al borrachito allá en la cantina, porque ya se murió. Hemos muerto. Ya no vemos allá al hombre tras las mujeres, molestándolas por ahí. Ya no. Porque aún hasta en las iglesias hay hermanos que andan peñiscando, guiñándole el ojo a las hermanas, haciendo todo eso porque no están genuinamente arrepentidos. Sí, hermano, no están arrepentidos. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El que se bautiza en el nombre de Jesucristo ha muerto a totalidad para todas las cosas del mundo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, hermano mío, andemos nosotros también en una vida nueva. Y esos son los creyentes que usted los ve dando un bonito testimonio. Hemos visto entonces lo que es parte del arrepentimiento. Estos cristianos son los que son modelos, son ejemplares, no se enojan, son responsables, son fieles en su trabajo, son respetuosos al pastor y sucesivamente. Porque personas que entraron en el proceso del arrepentimiento para tener un encuentro con Dios, para obedecerle luego de su bautismo. El arrepentimiento es reconocimiento y confesión de pecado. Es un reconocimiento. Si usted está arrepentido, le pregunta: ¿te robaste? Sí, yo fui y le pido perdón. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, él alcanzará misericordia. Y de eso se trata. Si yo he cometido un error, yo tengo que postrarme a los pies de Dios y decirle lo miserable que soy. Y aún hasta ahora, si tú te deslizaste y cometiste un error, no te vas a condenar. Pero ven arrepentido a los pies de Dios pidiendo su misericordia. Hijito, si alguno, ya le dice a los hijos: hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Vuélvete a Dios, hermano. No dejemos que el evangelio vaya fluctuando o inestable. No, esta doctrina no hay que cambiarla. Sigámosla así como está establecida del bautismo en el nombre de Jesucristo. El primer paso es el arrepentimiento. Creer, hermano, y someterse a esa creencia, y el paso del arrepentimiento te acerca a la presencia de Dios. En su cambio, es un cambio de mentalidad y propósito. Si era malo, ya no voy a ser malo. Voy a cambiar. Voy a hacer que mi vida sea diferente. Y nos hacemos una mansa paloma, humilde y sencillo en casa. Ya no gritamos, ni renegamos, ni zapateamos, ni la mujer anda insultando, ni gritando, ni renegando, porque ha propuesto hacer un cambio, por cuanto el arrepentimiento es un propósito, un cambio de mentalidad, un propósito en mi vida. Y lucha por eso. Cuando vayas a enojarte, depende de ti. Por eso dice el apóstol: en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Y dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mira lo que pasa con Zaqueo.
Era un hombre publicano, tacaño y de todo, pero el arrepentimiento lo sensibilizó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Y qué dijo Dios? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo sacó todos sus tesoros y los tiró por las ventanas a la gente. Una señal de arrepentimiento. Es una enmienda de un error o una falta cometida. Que si te arrepentiste, pídele perdón a quien ofendiste. Hablamos a todo mundo. Lo insultamos, susurramos, criticamos, pero nunca eres capaz de decirle ni por teléfono: yo pensé mal de usted. Perdóneme, hermano, o perdóname, hermana, o perdóneme, pastor. No somos capaces. El arrepentimiento, Zaqueo dijo: lo voy a devolver 4 veces más. 4 veces más. Si en algo le había robado, él iba a darle 4 veces más de lo que él les había quitado a los demás. El aborrecer y apartarse del pecado es el arrepentimiento. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como diremos en el Romanos 6:2, no vamos a perseverar, porque los que hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir en él? Y que el hermano se levanta todos los días renegando. La hermana también golpeando en la cocina los platos y renegando: es que en esta casa no me prestan atención y que todos son unos tales y cuales, estoy aburrido en esta casa. Y no es una hermana ya de tanto tiempo. ¿Qué pasó con tu cambio? ¿Qué pasó con tu arrepentimiento? Donde se han perdido los principios cristianos en esa casa. Es reniegos, gritería y maltratos en la cocina, en el cuarto, en el baño, en la sala, la puerta, y todo es un problema. Donde ya nadie cree si son cristianos en esa casa. Porque algo pasó, se perdió los principios del arrepentimiento y el proceso de esa salvación tan grande, hermano. Retomémoslas. Y no nos olvidemos de esto, porque esto casi poco lo hablan en las iglesias. Yo estas enseñanzas del bautismo las compartía cada 4 meses en la iglesia, para recordarles a mis hermanos quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, arrepentimiento se define de muchas maneras. Arrepentimiento según Dios y arrepentimiento según el mundo. El arrepentimiento según Dios produce la predicación del evangelio. El oír la palabra produce arrepentimiento. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La predicación, eso hace que ablande tu ego. Por eso hoy en este tiempo, algunas iglesias ya no hacen ni los cultos como lo hacían. Martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la noche. Hoy ya no. Eso lo han ido regulando iglesias que hacen solamente 2 cultos a la semana. Y yo en mi tiempo, martes, jueves, sábado, domingo en la mañana y domingo en la noche culto. Lunes en los hogares, miércoles en los hogares y viernes en los hogares. Todo ese tiempo estamos en culto. Cadenas de oración de 4 a 6 de la mañana. Ayunos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Era un ayuno mensual. Toda la iglesia, hermano. Y no lo hacía domingo como lo hacen ahora hasta las 12 del día. Era un día jueves o un día miércoles. Y toda la iglesia estaba presente, donde habían sanidades y liberaciones, llenura del Espíritu Santo, echar fuera demonios. Eso era un poder extraordinario. Por eso hoy no es que Dios ha cambiado. Los hombres han mentalizado,
han buscado mecanismo de oración, pero no hay que buscar mecanismo, porque el manual ya está escrito en la palabra de Dios. Dios está ahí. Levántate a orar temprano y vas a ver qué pasa. Clámale a Dios en la madrugada. No te levantes a las 9 de la mañana. Levántate 5 de la mañana a orar hasta las 9 y vas a ver qué pasa. La gloria de Dios cae en tu vida, te sana, te abre puertas y tu vida va a estar realizada delante del Señor. Se ha perdido todo eso. Y la doctrina del bautismo a nosotros nos enseña todos los pasos que tenemos que dar. El arrepentimiento compunge a la persona. Lo compunge. Porque eso pasó cuando el apóstol predicó allá la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué produjo esto? Fue la predicación del apóstol. En el capítulo 2, el primer discurso de Pedro trajo un compungimiento. Cuando un predicador predica la palabra con toda unción, no hay necesidad ni de llamar a la gente al altar. Solitos pasan al altar. Pero hoy el predicador tiene que decirle: hermano, vengan al altar. Y no, señor, la gente está bien parada y no se mueve para nada. Porque esa predicación no le hace ni cosquilla. El corazón se ha vuelto insensible y no sienten el impacto de la palabra en el corazón. Volvámonos a Dios. Hagamos que ese arrepentimiento ablande nuestro ego. Porque lo contrario vamos a estar pasando el tiempo, hermano querido. Volvámonos a esos principios. Entonces, el arrepentimiento nos ayuda a entender el Evangelio. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces el arrepentimiento hace que el Evangelio profundice en nosotros. Lo que dice Mateo 13, 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye, hermano, la palabra. El que fue sembrado en buena tierra, con buen fundamento. Por eso la palabra de Dios cuando te sientas, tú llegas a la iglesia, es para oír la palabra y lleva fruto en ella. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento nos ayuda a retener la palabra. Y Santiago dice que seamos oidores y retenedores y no seamos oidores olvidadizos, porque los engañamos a nosotros mismos. Entonces, el arrepentimiento nos ayuda a retener la palabra. Juan 14, 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guarda, y es verdad. La palabra hay que escucharla, hermano, y ponerla por obra cuando más necesitas. La palabra amor, el respeto, infierno, fidelidad, temor de Dios. Eso hay que llevarlo dentro de nuestra vida. Para ponerla por obra cuanto más lo necesitas. Cuando te vas a enojar, cuando vas a mentir, cuando aparece el deseo de pecar. Y todo eso, la palabra está ahí, la retenemos para ponerla por obra. Entonces, el arrepentimiento produce gozo y hace glorificar a Dios con alegría. Hechos 8, 5 al 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe
y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Por eso la palabra de Dios, hermano, eso trae, escuchar, produce gozo en nosotros. Esa alegría, esa satisfacción acompañada de un completo arrepentimiento. Yo cuando veo a una gente enferma me entristezco. Y cuando la veo levantarse, me alegro y testifico de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso, hermanos queridos, en esta hora, esto te lo voy a dejar y vamos a continuar con esto. Esta es la primera parte y vamos a estar continuando con la segunda parte. Hemos visto lo que es el arrepentimiento. Y Lucas capítulo 15, 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Habla el hijo pródigo. Él volvió en sí y dijo: volveré a mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El arrepentimiento, según el mundo, no produce nada bueno, sino lo contrario al plan de Dios. Al plan de Dios, ejemplo. No le aprovecha la palabra. Cuando es según el mundo, la palabra no le aprovecha. Se molesta, más bien dice: me la están dando a mí, esto y lo otro. Pero cuando usted, esa palabra viene de parte de Dios para usted que está arrepentido, es como un aliciente, es como un bálsamo a su vida. Y le produce una gran satisfacción en su vida espiritual. Y es de mucho gozo, hermano. Ese es el arrepentimiento según el mundo. No le aprovecha. Entonces, ¿qué dice la palabra Mateo? No entiende los propósitos de Dios el que no está arrepentido según Dios. Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces el hombre, el arrepentimiento, según el mundo, no le aprovecha la palabra para nada. Por eso usted ve gente que están en la iglesia años, hermano, y no reciben nada de Dios. Son bravos, son de todo, porque la palabra no les llega. No lo entienden. Porque no se han arrepentido genuinamente a la palabra. Rehúsan creerle a Dios, el que no está arrepentido según Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay mucha gente que estamos en la iglesia y no creemos, porque la palabra creer quiere decir obedecer. Yo no sé si algún hermano se le ha acercado alguna vez a usted, le ha dicho: hermano, verá, yo no estoy de acuerdo con lo que el hermano está diciendo. Es una manera de rehusarse a creer. Así de sencillo. Rehúsan creerle a Dios. Se avergüenzan de Dios y de su evangelio. El que se arrepintió según el mundo. No le gusta predicar. Que usted no vaya a ser uno de esos que no le gusta predicar.
se avergüenza de Dios y del Evangelio. Jeremías 6:10. Aquí hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman, porque no están arrepentidos. Hay gente que tiene terror predicar, y hasta pastores también. A mí me han dicho, una vez me decía un pastor, yo tengo miedo y vergüenza predicar, hermano Mina, y era un pastor. Entonces muestra que no ha habido un arrepentimiento. Hoy, Dios mío, cuando a mí me toca predicar, yo, Dios mío, quisiera predicarle a todo mundo y a los que más bravos se ponen para decirle quién es Dios. Porque tengo dentro de mí un gozo y una satisfacción de decir y hablar de mi Señor. Y a los enfermos decirle que Cristo los sana, y qué alegría verlo cuando se han sanado. Yo le digo, ese es mi Cristo, ese es mi Señor. Porque no debemos avergonzarnos, porque estamos arrepentidos genuinamente, hemos estado a los pies de Jesús, hemos tenido un encuentro, y esas son las personas que deben bautizarse, los que están arrepentidos genuinamente. Bendito sea el Señor. Santo es nuestro Dios. Isaías 6:9 dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, porque no estaban arrepentidos genuinamente. Y dice, ciega sus ojos para que no vean, y con sus ojos ni con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. ¡Ay, qué triste! Cuando no hay un arrepentimiento genuino, hasta Dios les cega el entendimiento, los oídos. Porque no hay una buena intención. Debe haber en nosotros una buena intención. Yo le digo a la gente, si usted se va a arrodillar a orar, creyendo, arrodíllese. Y si no, no se arrodille. Y si va a venir el ayuno con fe, venga. Y no venga a pasar hambre porque está todo aburrido ahí. Aquí, ¿qué hago? Eso no le va a servir de nada. Hay que hacerlo con buena voluntad, porque lo contrario quedamos mal. Cuando yo le voy a orar a alguien por sanidad, yo le digo, si usted cree, arrodíllese. Y si Dios la va a sanar, y no va a estar diciendo, el pastor Mina me oró y no recibí nada. Si usted no está creyendo, ¿qué va a recibir? Porque a los que creen todo les es posible. Por eso es necesario tener un genuino y correcto arrepentimiento. El arrepentimiento, el que no está arrepentido se enfurece, no quiere oír ni obedecer. Es una persona violenta. A mí no me manda, pastor. Una vez una hermana me dijo, a mí usted no me va a mandar. Y aparentemente hablaba en lengua y era llena del Espíritu Santo. Y con el esposo se agarraban, era que lo quería apuñalar al esposo, que le decía, donde te duermas te mato, te voy a sacar las tripas. ¡Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible! Y eran unas personas que quizás qué pastor las había formado y me tocó pastorearlos. Era una guerra campal. No respetaba a nadie. Al esposo lo querían matar. A la esposa le decía el esposo, yo te voy a estrangular y te voy a roncar la cabeza y verás lo que... ¡Ay, Dios mío, qué terror! Y a esa gente no la frena a nadie y hacen quedar mal el evangelio. ¡Qué triste! Por eso es necesario esta charla bautismal, explicársela. Y si el creyente no se somete a esto, no va a tener ningún beneficio. Es como cuando el médico le da una receta médica y le dice, tómensela así. Y si no se la toma de acuerdo a la prescripción médica, la medicina no le va a servir de nada. Y dice, este médico me mintió. Lo mismo es Dios. Él tiene sus parámetros para bendecirlo. Dios no bendice a cualquiera. No, hermano. El que no está arrepentido, hermanos queridos, promete serle fiel a Dios y no cumple lo prometido. Mateo 7:26.
Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu en aquella casa. Cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Lo edificamos sobre el fundamento de la arena. Creyente que no ora, que no lee Biblia, que no ofrenda, que no diezma. Hay mucha gente en la iglesia que no diezma. Hermano, cumple con Dios lo que es de Dios. Y si el pastor se gasta el diezmo, él da cuenta a Dios. Yo cumplo con lo mío. Él da cuenta de lo que hace. El diezmo trae bendición. No es como algunos hoy por internet dicen que eso es de la ley, que nada. Nosotros antes no había internet, no había teléfono. Y nos apegamos a la palabra de Dios y Dios nos bendijo porque nosotros obedecíamos la palabra. Dios me ha bendecido tanto, me ha dado sanidad, me ha dado muchas cosas. A mis hijos nunca los llevé al médico, porque yo les oraba y ellos se sanaban, porque yo cumplía con lo que era de Dios. Pero hoy no, en la iglesia hay mucha gente que van a comer gratis la palabra, sirven en los altares y son ladrones, no diezman. Por eso la iglesia está desbaratada. Hoy en la iglesia no se escucha sanidades ni testimonio, que se sanó, que se levantó, que reprendió demonios. Cuando se manifiesta un demonio tienen hasta terror, huyen de la iglesia, porque no están cumpliendo la palabra. Entonces, hermanos queridos, volvámonos a Dios. En conclusión y el resultado de este falso arrepentimiento en un mal creyente es condenación. Judas 3:5. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Contienda ardientemente. En la iglesia no toda cosa le diga amén. Analice primeramente antes de decir amén. Que vamos a tener un partido de fútbol, hermano, allá los viejitos con las viejitas. No diga amén, diga no. Todo eso es lícito, pero no todo conviene. Yo no voy a ir. Que nos vamos allá a pegar un playazo. Y las hermanas, qué triste cuando llegamos a la playa, ver las hermanas con ternos de baño mostrando el templo del Dios viviente públicamente. ¡Qué vergüenza! No le diga toda cosa amén. Cumple la iglesia con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Hoy vemos a la iglesia que las han convertido en mercadería, moliendo verde, plantando, haciendo bollos y haciendo actividades y tantas cosas. Cumpla con lo que es de Dios, su ofrenda, sus primicias, sus votos, sus diezmos y lo que tenga que hacer. Un verdecito para el pastor, orar y evangelizar y predicar es la labor de los discípulos. Pero esto lo han inventado hoy en la iglesia. Vamos a predicar. No se complique usted la vida. Obedezca. El arrepentimiento te hace oír la palabra. Analízalo. Tú que ya eres anciano en la fe, tienes la Biblia en la mano. Analiza primeramente las cosas que tú vas a decirle amén. Porque muchos han entrado encubiertamente y hay gente que bautizan a las personas sin haberse arrepentido. Los invitan a una comida y los comprometen para bautizarse. Y por eso las iglesias hoy están deterioradas, el evangelio.
por el piso, mucha gente apartada en la calle, borracho, haciendo cosas negativas, hermanos queridos. Tenemos que aprender a someternos a esta palabra y hemos terminado aquí la etapa del arrepentimiento y estaremos hablando la segunda parte en la conversión. Es un proceso largo para un creyente poder bautizarse y formar parte. Y en el trayecto de esta enseñanza, ese creyente ya recibe el Espíritu Santo, forma parte. Yo los creyentes los bautizaba antes, y algunos que me están escuchando han de testificar que lo que les estoy diciendo es verdad. Los bauticé cuando ya estaban llenos del Espíritu Santo, porque en este proceso se van convirtiendo, y vamos a ver aquí la conversión de esa persona. De pronto usted está arrepentido pero no convertido. El convertirse es una consagración exclusiva. Es como que si yo tengo ahí ese reloj que usted lo ve, de ahí no se mueve, está listo ahí para ver la hora cuando paso. Así es una persona que se convierte. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Hemos visto lo que es el arrepentimiento, y que Dios en esta hora me lo bendiga grande y poderosamente. Podemos usted revisar estos videos en mi página de YouTube, también en Facebook, donde estaré transmitiendo y hablando. Yo le hablo cosas positivas para recordarle a los creyentes los fundamentos de ayer, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, la doctrina tampoco ha cambiado, y tenemos una iglesia que es la iglesia del nombre. No solamente la iglesia pentecostal unida de Colombia, no solamente la iglesia apostólica del nombre de Jesús en el Ecuador, no solamente la iglesia pentecostal internacional, sino todos los llamados de mi nombre, que hagamos la voluntad de Dios y lo bauticemos en el nombre de Jesucristo, conforme al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para que usted no ande discriminando a los hermanos, que esos no son de acá. En el cielo es posible que allá estarán primeritos ellos, que nosotros nos imaginamos que no serán del cielo. Entonces, no, hermano, unámonos cada día en la fe, respete a todos los que son del nombre, y a los que no también hay que traerlos por nuestro testimonio, que formen parte del nombre de Jesucristo. Eso es, mis queridos hermanos. Entonces, en este momento vamos a darle gracias a Dios por esta transmisión, y estaremos con el tema a continuación, la conversión. Soy el pastor Fernando Mina, una voz que nunca se apaga. Señor Jesús Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu palabra, que tú hayas podido recordarle a mis hermanos, Padre poderoso, el valor de este bautismo en la vida de cada uno de ellos, que hay que renovar nuestra fe, renovar nuestro espíritu, y sígale sirviendo al Señor, así no sea en el altar, así sea de rodillas, predicando, hablándole a alguien, a sus hijos, a sus nietos, al amigo, pero moriremos predicando la palabra del Señor, porque usted es un anciano en la iglesia, y si usted está iniciando, afírmese en estos fundamentos. Que Dios me los bendiga en esta maravillosa noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los guarde y me los bendiga hoy y siempre y por toda la eternidad. Bendiciones, hermano. Que Dios me los bendiga maravillosamente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermano.